Ok, ahora sí, por favor, Alejandra, cuál es tu pregunta, tu comentario, por favor? Sí, profesor, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál era la principal diferencia entre la metafísica y la ontología y cómo se aplica la ontología en el derecho? Bien, mira, esta es una pregunta interesante. En verdad, la ontología se dice que es una terminología moderna. Ontos significa ser en griego, o sea, vendría a ser algo así como en sentido etimológico, como el tratado, el estudio del ser. Eh, Ahora, la metafísica es un término acuñado por Alejandro, por Rodas, un un experto en Aristóteles, en el mundo antiguo, que ordenó las obras de Aristóteles. Entonces, él se encontró de pronto con un conjunto de libros que no tenían nombre y estaba después de la física. Entonces, él a estos primeros libros que viene a ser el libro de la metafísica o de filosofía primera, como también se lo llama, eh, le, o sea, le pone a este libro que no tenía un nombre, un título, le pone metafísica, o sea, más allá de la física, y que viene a ser el estudio de todo lo concerniente a la realidad que ha existido, que existe y que va a existir en el futuro. Ah, ahora se dice que hay una diferencia entre la ontología y la metafísica en la medida que la ontología básicamente sería el estudio de los entes, porque hay que diferenciar el ser de los entes. O sea, el ser es un conjunto, o sea, de la totalidad de la realidad, el ser, de lo que ha existido, de lo que existe, de lo que existirá, o sea, la totalidad, y el ser está compuesto por entes. Los entes serían las cuestiones particulares que hay en el ser. Por ejemplo, el problema económico, el problema cultural, el problema político, el problema social, o en todo caso, la experiencia económica, la experiencia social, la experiencia cultural, y entraría también ahí la experiencia jurídica, como otras experiencias que puede tener el hombre. Entonces, de alguna manera, la ontología sería este estudio de entes desde la universalidad, desde la filosofía. Entonces, ahora, es un término acuñado, creo que en el video lo dije, en el mundo moderno, o sea, siglo XVII, siglo XVIII, se acuña este término de ontología. Y es el estudio de los entes, o sea, a diferencia de la metafísica, que vendría a ser el estudio del ser. Eh, la metafísica de Aristóteles se puede resumir como la, el estudio del ser en tanto que ser. ¿Ok? Entonces, eh, la, la metafísica y la ontología tienen básicamente es una diferencia histórica. Para algunos son términos sinónimos, hay una sinonimia entre la metafísica y la ontología. ¿Ok? No sé si te he logrado responder, Alejandra. Alejandra, no sé si te he logrado responder tu pregunta, no sé si Sí, es una o dos profesor. preguntas. Señorita Santillán. Señorita Santillán, Sí, profesor. quisiera saber si le he respondido. Ok, entonces, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta o algún comentario? Por favor.
Avellán Pérez. Sí, doctor, buenos días. Quería Bueno, preguntarle si usted cree que la ontología jurídica es una entidad factual o una entidad ideal. no, a ver, vamos, creo que tu pregunta está mal planteada. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, ¿ok? Entonces, ¿a qué te estás refiriendo? Porque la ontología es una disciplina filosófica. O sea, no podremos decir si la ontología es real o factual o ideal. ¿A qué te estás refiriendo, Jan? Perdón, doctor, creo que es a la filosofía del derecho, mejor dicho. No, la filosofía del derecho es filosofía. Tampoco podría, es una disciplina filosófica que estudia la experiencia jurídica de manera general. Entonces, tampoco podríamos decir, de acuerdo a lo que estás planteando tu pregunta, si es factual, si es real o ideal. La filosofía del derecho es una disciplina filosófica que estudia la experiencia jurídica en general. Entonces, me gustaría que precises tu pregunta. O sea, de pronto estás pensando en la propia experiencia jurídica, en el propio derecho. Si es fáctico, si es valorativo, si es ideal. No sé si te refieres a eso. Sí, sí, doctor, disculpe, acabo de revisar el video de nuevo y se refiere al derecho en sí. Me he confundido, disculpe, doctor. Si el derecho es una entidad fáctica, es una entidad ideal. Ya, bueno, son posiciones, y yo considero, o sea, de acuerdo a, o sea, a una revisión desde la experiencia, desde lo que nosotros podemos observar, no hay que olvidar lo que decía Kant, ¿no? Que el conocimiento se inicia en la experiencia, pero no todo se funda en la experiencia. O sea, o el fundamento de, o sea, no todo conocimiento se fundamenta en la experiencia, o sea, en la razón también. Entonces, en ese sentido, si uno utiliza la metodología kantiana para señalar sobre la experiencia jurídica, sobre lo que es el derecho, desde los sentidos, el derecho es un fenómeno observable en la realidad. Entonces, en ese sentido, es un fenómeno fáctico, observable, medible. Entonces, observable, medible, que se puede, incluso, los hechos pueden ser, o sea, ordenados, los hechos pueden ser clasificados. O sea, el derecho, desde ese punto de vista, es fáctico. O sea, nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo funcionan las instituciones jurídicas, cómo funciona, por ejemplo, el tema de las obligaciones o los contratos en el derecho civil, cómo se cumplen estos. Nosotros podemos ver cómo funciona el Poder Judicial, cómo funcionan las instituciones en la realidad. Es decir, nosotros podemos eh, hacer una observación del derecho, del ser del derecho como es en la realidad. Entonces, en ese sentido, el derecho es un fenómeno fáctico o tiene una dimensión fáctica. Pero el derecho no implica solamente la cuestión fáctica, porque detrás del cumplimiento de esas normas, de cómo el operador jurídico, de cómo se resuelve el problema en la realidad, se sustenta en normas. Y la norma, ahí viene la discusión, la pregunta es si la norma también es un tema fáctico o es un tema ideal. Entonces, si seguimos también el razonamiento de Kant, que toda experiencia o todo conocimiento, perdón, empieza con la experiencia, pero no todo conocimiento se funda en la experiencia, significa que hay
o sea, este comportamiento, o sea, este ser del derecho en la realidad tiene como fundamento la norma jurídica, que es, para muchos es lenguaje, son mandatos, y estos mandatos pertenecen al mundo ideal, porque nosotros nosotros no podemos percibir una norma en el sentido de poderlo observar en ese sentido. O sea, o sea, pertenecería al mundo del mundo ideal, de las ideas, o a un mundo lógico que está por encima de la realidad. Entonces, en ese sentido, el derecho como norma, si bien es cierto, es una realidad, pero creo que es una realidad ideal. Ahora, esta realidad de las normas jurídicas, que lo encontramos en textos, en libros, en manuales, o en las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial El Peruano. Ahí vamos a encontrar las normas, o el conjunto de normas o conjunto de reglas. Eso lo podemos, o sea, desde un punto de vista de la ciencia jurídica, sobre todo entendida la ciencia jurídica como una ciencia normativa, estas normas que pertenecerían a este mundo ideal que no es factual, porque la norma pertenece al mundo del deber ser, como decía Kelsen. No es lo que es lo que queremos que sea. A veces no se da, a veces no se cumplen las normas, muchas veces son violables, se violan las normas. Entonces, en ese sentido, el derecho también puede ser visto como un ser ideal, ¿no? Y no necesariamente como un ser factual. Pero eso depende de la posición filosófica que uno tiene. Si yo soy exclusivamente positivista o justrealista, yo voy a considerar que el verdadero derecho, que el único derecho sería el aspecto fáctico, o sea, de cómo funciona el derecho en la realidad, cómo resuelven los tribunales los problemas jurídicos, cómo resuelve un funcionario público un problema jurídico. Pero si yo soy justnaturalista, yo creo, o sea, yo tengo esa posición, esa perspectiva de la filosofía del derecho como justnaturalista. El justnaturalista es dualista. O sea, el justnaturalista considera que hay dos derechos. El derecho creado por la razón, dependiendo, ¿no? Por la razón, por Dios, o está en la naturaleza del hombre de las cosas. Ese es por un lado. Y por otro lado está el derecho positivo, ¿no? Este derecho positivo se dice debe ser el reflejo de este derecho natural. Entonces, si tenemos una posición justnaturalista, evidentemente el derecho va a tener un aspecto ideal que pertenece, o sea, este derecho ideal que es una creación, dependiendo de la posición también justnaturalista que uno tenga. O sea, si tiene una posición creyente en la religión, en Dios, entonces vamos a decir que este derecho natural, estas normas, son una creación de Dios. O en todo caso, si somos ateos, si no creemos en Dios, podemos decir que el derecho natural está en la naturaleza del hombre y de las cosas, o simplemente el derecho natural pertenece a la razón. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cuál es el ser del derecho? Porque de eso se trata la pregunta fundamental de la ontología jurídica. ¿Cuál es el ser del derecho? El derecho es fáctico, el derecho es valor, el derecho es norma, el derecho pertenece al mundo ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una discusión, o en todo caso, que hay, como yo expuse en el video, o sea, hay varias formas de abordar esta problemática del ser del derecho. ¿Qué cosa es el derecho?
¿Ok? No sé si te he respondido, Jan. Sí, doctor, sí, he entendido. Está bien. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? A ver, Luis López, vamos a seguir con las preguntas y comentarios. A ver, Luis, por favor. Buen día, profesor. Disculpe por la Buenos días. tardanza, pero eh, revisando lo que usted nos ha permitido escuchar, ¿no? Respecto a la ontología, he estado viendo que dentro del estudio del, del derecho, pues o de la filosofía del derecho, la ontología pura, en realidad es el estudio de los entes, ¿no? Sí. Y usted que dentro de los que nos ha ido explicando los entes, pues lo es, lo es todo, o sea, son todas las cosas que nos rodean y, y el derecho pues es uno de ellos, ¿no? Es un ente más dentro de todos los entes existentes. Entonces la ontología lo que busca es explicar a fondo, ¿no? Entender a fondo qué es el derecho. Y usted nos ha venido explicando varias teorías, ¿no? O puntos de vista de muchos pensadores a nivel de la historia, de lo que ellos han visto, han entendido que es el derecho. Uh-huh. Pero definitivamente comparto la idea de que el derecho es el resultado de la razón, pero estudiada, aplicada, entendida, experimentada. Es decir, lo que los jueces finalmente determinan y que vamos llevando día a día, ¿no? Esa experiencia. Lamentablemente, lamentable o no, el derecho, pues, yo entiendo como un ser vivo, porque se va modificando a nivel de los años, debido a que también la sociedad misma va cambiando. Uh-huh. La sociedad va cambiando por cada cosa que pasa, ¿no? Definitivamente la revolución industrial fue un punto de partida, para bien o para mal, pero entonces, por ello, soy partidario de que el derecho es fáctico, porque se puede, y finalmente tiene que ser positivo también, porque esas normas se van expresando en las normas, en los códigos, en los bueno, en todas las leyes que se van poniendo, ¿no? Y que obviamente no es estático, va ampliándose día a día, ¿no? Un comentario quería hacer, profesor, respecto. Sí, claro, o sea, tienes razón, o sea, el derecho, o sea, como fenómeno fáctico, es una realidad cambiante. A veces las normas no cambian. Si nosotros vemos en la historia, en el derecho comparado, los franceses hasta ahora tienen su Código Civil de 1804, obviamente con muchas enmiendas, pero tiene la estructura de ese código napoleónico y no han cambiado su Código Civil. Como nosotros tenemos 3 códigos civiles. Entonces, si nosotros vemos el derecho desde la norma, yo siempre hago una gráfica para poder explicar este asunto. Digo que la norma es una especie de fotografía de la realidad. Nosotros nos podemos tomar, yo les digo, prendan su cámara y nos tomamos una foto. Y luego a los 5 minutos o a los 2 minutos les vuelvo a decir, vuelvan a prender su cámara y nos tomamos otra foto. Y de hecho que la foto no va a ser igual. Ni la primera
o sea, no va a ser igual con la segunda. O sea, entre estas dos fotografías. Entonces la norma es una especie de fotografía de la realidad. La norma congela la realidad. La norma tiene una estructura, tiene un supuesto, que son las descripciones que hace el legislador en materia de hechos. O sea, los supuestos son los hechos que se pretenden regular, que se pretenden permitir, prohibir, regular. Y hay consecuencias sobre esto. Entonces, yo considero que, o sea, en esa parte, o sea, en esa parte, el derecho pertenece al mundo del deber ser. Y lo podemos concebir de esa forma. Pero eso no es el derecho, o sea, ese derecho que pertenece al mundo del deber ser, a un mundo ideal, no, o sea, no puede, o sea, soslayar lo que es la vida misma. La vida, o sea, si la norma es una fotografía y congela la realidad va a seguir cambiando. Entonces, haciendo el símil con el código de 1804 napoleónico, los franceses hasta ahora siguen aplicando muchas de sus instituciones de hace de más de 200 años. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el verdadero código civil francés? ¿El de 1804, como ser ideal, como deber ser, con sus enmiendas, porque hay que adaptar el derecho a la realidad? ¿O el verdadero código civil de los franceses es del año 2022, de cómo están resolviendo sus jueces, de cómo están aplicando sus funcionarios y cómo aplica espontáneamente también sus ciudadanos, o sea, los franceses? Entonces, desde el punto de vista del just realismo, el verdadero derecho es el derecho hecho por los tribunales. El verdadero derecho es lo que se aplica en la realidad, lo que funciona en la realidad. Ese es el derecho que es. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el derecho tiene una vida, o sea, que va de la mano con la sociedad. La sociedad va evolucionando, va cambiando. Bueno, el derecho también, a través de sus jueces y sus funcionarios, también va cambiando. ¿Y cómo cambia? Haciendo jurisprudencia, haciendo nuevas interpretaciones de esas normas de hace 200 años, adaptándole a la realidad, a las circunstancias del siglo XXI, del año 2022. Entonces, o sea, eso es el derecho. O sea, el derecho tiene vida. No solamente tiene vida en función de cómo están operando los funcionarios y los jueces, o sea, cómo están trabajando, qué están haciendo, cómo resuelven los problemas jurídicos. Y eso tiene una historia y va evolucionando con la sociedad. Ahora, las normas, muchas veces, o sea, las normas se van adaptando con la jurisprudencia, con las interpretaciones que haga el intérprete, el juez, el funcionario, y cómo resuelve los problemas con una norma de hace 200 años. Ahora, cuando la norma no funciona, cuando esta norma de hace 200 años no funciona, porque los franceses han hecho muchas enmiendas a su código, entonces esta norma, este ser ideal también tiene vida, en el sentido de que el legislador en algún momento va a tener que adaptar, modificar esta norma y dar una nueva norma para adaptar a la realidad. Y en ese sentido también este mundo ideal también va cambiando. No sé si me estoy dejando entender. O sea, el derecho tiene vida. El derecho tiene esta parte real, que es su funcionamiento en la realidad. Pero el derecho también es norma, es un ser ideal que pertenece al mundo de la cultura.
el mundo de la cultura pertenece al mundo del deber ser. La realidad va a ser que el deber ser también se reacomode. Y en ese sentido, el legislador juega un papel importante, el Estado juega un papel importante para modificar estas normas. Y por tanto, este ser ideal tiene vida a partir de los problemas que quiere regular, de los problemas que quiere resolver. Entonces, creo que desde esa óptica habría que mirarla, o sea, mirar la realidad jurídica. No podemos ser cerrados al momento de tratar de describir la experiencia jurídica. Esa es la experiencia jurídica. Por un lado, el funcionamiento del derecho en la realidad, de cómo los operadores jurídicos aplican una norma jurídica. Los realistas, el justrealismo, que es una posición filosófica importante, señalan que ese es el verdadero derecho. ¿Ok? Ese es el verdadero derecho. Y otros consideran que no sería ese el verdadero derecho, porque el verdadero derecho es la norma, como diría Kelsen. Pero esta norma también tiene vida. No es que esta norma es estática. Esta norma es derecho positivo. Es derecho positivo. Y el derecho positivo lo crea el Estado a través de sus órganos, sean el gobierno nacional, local o el gobierno regional. Entonces, estas normas tienen vida también y pertenecen al mundo del deber ser. Es lo que el legislador quiere. Ahora, tanto la norma dictada por el Parlamento, por el Congreso, por el Estado, como también la forma como aplican los funcionarios y los jueces una norma, está cargada de valores. O sea, no es que yo resuelvo por resolver, sino yo también, los jueces y los funcionarios hacen hacen un trabajo estimativo, valorativo al momento de resolver, sobre todo cuando hacen jurisprudencia y crean derecho. Y lo mismo sucede cuando el legislador va a modificar el derecho positivo. Si el derecho positivo no responde a la realidad que quiere regular, el legislador también va a hacer una evaluación no solamente de lo fáctico, de cómo está funcionando, sino también va a hacer una evaluación de lo que se quiere, de lo que se quiere lograr, si es bueno, si es conveniente, si es lo más útil, si es lo justo. Entonces se está haciendo una cuestión valorativa. Se dan cuenta que son las tres dimensiones de las que habla Miguel Reale. No sé si en las otras clases, sobre todo en la experiencia jurídica, se señala que hay una experiencia tridimensional del derecho. Ahora, hay otros que consideran que esta teoría haya sido superada, pero estas tres dimensiones que tiene el derecho son parte de la realidad. Entonces, la ontología jurídica se va a encargar de tratar de explicar el ser del derecho. Y hay posiciones, o sea, una posición más, si se quiere, aceptada o si se quiere, que explique mejor la realidad jurídica sería desde la óptica tridimensional, sin dejar de lado, sin embargo, el aspecto argumentativo que puede tener el derecho, del aspecto argumentativo, del aspecto de las libertades que se tiene producto del derecho. ¿Ok? No sé si te he logrado responder, López. Sí, profesor, muchas gracias, muy bien. Ok. Bien, vamos a continuar. Entonces, no sé si alguien más tiene preguntas. No hay que olvidar que se evalúa
la intervención, se evalúa el comentario y la pregunta para ponerles una nota. A ver, vamos a seguir con Panduro. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Profesor, referente al video que nos había enviado, se habla mucho sobre el concepto básicamente de la ontología jurídica, ¿no? Pero yo quisiera saber en qué radica principalmente la importancia de la ontología jurídica en el derecho, o sea, cuál es su papel fundamental en el estudio de la misma. Ya. Bien, sí es una pregunta interesante. O sea, porque ¿cuál es la importancia de la ontología jurídica? Cuando se hace filosofía del derecho, lo que se quiere explicar es la realidad, o sea, la realidad jurídica, la experiencia jurídica desde el ser en general, no olvidándose de las características de la filosofía. La filosofía tiene, de acuerdo a lo que yo he podido indagar, hasta 4 características. O sea, la filosofía pretende resolver problemas de la vida y del mundo, o estudia los problemas de la vida y el mundo. O sea, a eso se dedica la filosofía, tratar de responder los problemas de la vida, del mundo y del hombre. Pero además, la segunda característica de la filosofía es tratar de que estas respuestas que da sobre estos problemas de la vida, del mundo y del hombre sean últimas. La otra característica de la filosofía es su radicalidad, porque la filosofía no acepta supuestos. Y la cuarta categoría, siguiendo a Ortega y Gasset y Julián Marías, porque la primera es siguiendo a Miro Quesada, la cuarta característica que yo lo tomo y digo que la filosofía lo tiene es la circunstancialidad. El filósofo responde a las circunstancias que le está tocando vivir. O sea, las limitaciones que tiene el filósofo es su época que le está tocando vivir. No sabemos qué va a pasar en 200, 300 años y cómo la gente va a vivir y cómo, si es que existe, y creo que va a existir siempre la filosofía, va a responder a estos problemas. Yo no puedo, claro, hay futurólogos, hay gente que se proyecta a 50, 60, 70 años de lo que va a pasar con la humanidad o con la Tierra. Pero nadie sabe realmente lo que puede venir en el futuro. Podemos hacer proyecciones, podemos ser claros en decir vamos a lograr esto o se va a llegar a esto, pero siempre el futuro es incierto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? O sea, si la filosofía tiene estas características, la filosofía del derecho como filosofía le va a interesar responder los problemas del mundo, de la vida, del hombre en función del derecho. O sea, ¿cómo es la vida jurídica? Le interesa al derecho. ¿Cómo es el mundo jurídico? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el ser del derecho en estos entes que hemos hablado? Hay entes, o sea, un ente sería la economía, la política, la cultura. El derecho es un ente, pertenece a este mundo. Y cómo el hombre se relaciona con el derecho. O sea, el hombre está supeditado a normas. Nosotros desde la casa ya nos comienzan a decir que hay que respetar normas, que hay que seguir ciertas reglas. Esa es parte de la formación que tenemos y que nos hace ser o sea, humanos. Somos seres sociales por naturaleza, como decía Aristóteles, y nos hace ser humanos. Entonces, pero ahora, la filosofía del derecho trata que esas respuestas sean últimas. Ahora, el filósofo del derecho no acepta ningún supuesto si no lo ha digerido, si no lo ha estudiado, y las circunstancias que le está tocando vivir. Entonces, cuando se hace este estudio del ser del derecho, del ente jurídico,
de lo que es el derecho, la ontología juega un papel importante, porque hemos visto que la filosofía tiene ramas o temas. Entonces, Aristóteles decía que había dos tipos de filosofía, una filosofía teórica y una filosofía práctica. O sea, recordando un poco a Aristóteles, que en uno de los videos yo lo explico. O sea, Aristóteles considera que la filosofía tiene una filosofía teórica que estudia el ser y el conocimiento. ¿Ok? El ser y el conocimiento. O sea, y por otro lado está la filosofía práctica, que es una filosofía que va a estudiar el obrar del ser humano. Entonces, la filosofía del derecho le interesa el obrar del ser humano en función de normas. Entonces, la ontología tiene la importancia porque lo que pretende hacer la ontología a través de la filosofía, desde la filosofía, no de la ciencia, lo que pretende es decirnos qué cosa es el derecho, darnos un concepto del derecho, darnos las características del derecho, decirnos si el derecho pertenece al mundo de la cultura, si el derecho pertenece al mundo de la naturaleza, si el derecho es norma, si el derecho es norma y valor, o sea, una visión bidimensional, porque podemos tener visiones unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y pluridimensionales del derecho. O sea, desde la ontología. O sea, ¿qué cosa es el derecho? Una visión unidimensional, como Kelsen diría, el derecho es norma. Es una visión unidimensional. O como otros autores señalan, como algunos filósofos del derecho escandinavo. ¿Qué cosa es el derecho? Es un hecho social. O como algunos, como Radbruch, en Alemania. ¿Qué cosa es el derecho? Le preguntan. El derecho es norma, perdón, es valor. O sea, estas visiones son unidimensionales del derecho, pero hay algunas que combinan y son visiones bidimensionales del derecho, o sea, tiene dos dimensiones. Dice, ¿qué cosa es el derecho? El derecho es norma y son valores, dicen algunos. Otros dicen, el derecho es norma, pero también es un hecho. ¿Ok? Y hay la visión, la famosa visión tridimensional, que lo hemos tenido en el Perú con Carlos Fernández Cesareo y en el Brasil con Miguel Reale. ¿Qué cosa es el derecho? El derecho es norma, el derecho es vida o hecho social y son valores. O sea, ya son respuestas que está dando la ontología. O sea, esas respuestas son respuestas ontológicas, porque nos están diciendo el ser del derecho, o pretenden decirnos el ser del derecho. Y hay argumentación, hay fundamentación, o estas visiones que se dicen que son pluridimensionales, que van más allá de estas tres dimensiones, donde aparece la libertad, donde aparece otros valores, el orden, la seguridad, la argumentación, son dimensiones que tiene el derecho. Manuel Atienza dice que el derecho tiene una dimensión argumentativa, sin soslayar las otras dimensiones. Entonces, hay posiciones que son pluridimensionales del derecho. Entonces, es importante la ontología jurídica porque nos va a ayudar a tratar de entender el concepto del derecho, de lo que es el derecho. Claro, muchas veces yo les digo y los señalo que siempre, o sea, cuando se dice cuando un médico o un ingeniero hace ingeniería y comienza a estudiar ingeniería, ellos no discuten sobre qué cosa es la ingeniería, o no discuten qué cosa es la contabilidad, los contadores o los administradores. Ellos les dan una definición corta y hacen lo que tienen que hacer. En cambio, como decía Kant, hace ya en 1800 y pico, más de 200, 300 años, Kant decía,
hasta ahora los juristas, o sea, los abogados, no nos hemos puesto de acuerdo sobre el concepto del derecho. Y hasta ahora lo seguimos discutiendo a través de la filosofía del derecho, a través de la ontología. Discutimos el ser del derecho, discutimos un concepto del derecho. ¿Qué cosa es el derecho? O sea, la importancia de la ontología creo que va por ahí. Tratar de responder qué cosa es el derecho. Nos importa saber qué cosa es el derecho porque a partir de ahí nosotros podemos comenzar a resolver los problemas prácticos, porque el derecho es una realidad práctica también, no hay que olvidar eso. O sea, el derecho no es lo que está en el código, el derecho es en la realidad, como en su dimensión fáctica, el derecho son tomas de decisiones, son resoluciones de problemas que tiene que hacer un funcionario cuando va un administrado a la administración pública, a cualquier entidad del Estado, a pedir algo, a hacer una petición. El funcionario tiene que responderle, tiene que decir, tiene que resolver el problema. Y lo mismo sucede en el Poder Judicial o en la Fiscalía. Ellos son los que van a responder, ellos van a resolver los problemas. Entonces, por eso el derecho es una cuestión práctica. Y se aprende derecho en la práctica. O sea, no hay que olvidar que el derecho también se aprende. O sea, el derecho no se aprende en las facultades de derecho. Se aprende una parte del derecho. O sea, no crean que, y yo he visto, he escuchado en muchos alumnos egresados decir, yo no he aprendido nada en la facultad. Eso es una falacia, ese es un muchacho que no tiene bien claras las cosas, o que sus profesores han sido tan malos que no le han dicho cuál es la realidad del derecho. Yo voy a una facultad, a una escuela del derecho, a aprender una parte del derecho, aprender el arte de cómo resolver problemas, cómo interpretar normas, cómo integrar normas, cómo analizar hechos. Eso me debería enseñar una facultad. Pero la solución de los problemas están en la calle. Por eso es que se exige, y creo que en todas las carreras, necesariamente tenemos que hacer prácticas profesionales para completar mi formación de abogado. En la facultad, en una escuela de derecho, yo no aprendo a ser abogado. Yo termino mi aprendizaje de abogado con la práctica profesional, con las prácticas preprofesionales y profesionales. Entonces yo me voy a hacer abogado, voy a completar mi formación con las prácticas. Entonces, no se puede, salvo que no hayas aprendido el lenguaje jurídico, que no hayas aprendido instituciones jurídicas, que no hayas aprendido el lenguaje jurídico, que ya creo le he dicho, que no hayas aprendido a interpretar una norma, que no hayas aprendido la estructura de la norma, de cómo está estructurada, a saber qué dice la norma, a saber interpretar la norma, a saber argumentar. Si eso no has aprendido, si la escuela de derecho no te da esas herramientas, entonces ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Pero yo me voy a hacer abogado y termino mi formación como abogado en la calle, ejerciendo la profesión. Primero, a través de mis prácticas preprofesionales, luego mis prácticas profesionales y luego me recibo como abogado recién con esas prácticas. Entonces, yo con eso culmino mi formación. Entonces, volviendo a la pregunta, la ontología juega un papel importante para decirnos qué cosa es el derecho. O sea, ¿qué cosa es el derecho? Creo que de eso se trata la pregunta fundamental que tiene que responder la ontología. Hay varias estrategias. Va a depender de la concepción filosófica que está manejando el filósofo o de la concepción de la filosofía que hay detrás de un estudio ontológico del derecho, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso libro que se llama El concepto de derecho de Hart, desde un análisis analítico, una filosofía analítica del derecho.
Entonces, eso también creo que es importante que ustedes lo conozcan. Por eso me parece, no sé si te he respondido, Panduro, por eso es importante la ontología jurídica. O sea, en verdad, la filosofía, por eso, del derecho es importante. ¿Ok? Bien, no sé si te he respondido. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta adicional? Hasta ahora solamente han intervenido 4 personas, es decir, 4 personas han sido evaluadas. Profesor, A ver, Jan Silva. Vamos con Jan Silva, luego, no sé, ¿y otra persona? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, estuve escuchando la parte en donde indicas de que la filosofía del derecho, para que puedan encontrar la ontología, se tiene que señalar primero que la filosofía pues buscaba positivizar pues las normas que regulan el comportamiento de los seres humanos para que así puedan, con la ontología, poder llegar al positivismo, ¿no? Mi pregunta, doctor, es con respecto al positivismo. El positivismo, si bien es cierto, pues es que las normas se establezcan en un ordenamiento jurídico, ¿no? Sin embargo, también hay un aspecto de parte del humanismo. Ya quería consultar si el humanismo, pues también podríamos decir, abarca todo lo concerniente a lo que está pasando en la sociedad. Y este pensamiento humanista hace una reflexión respecto a lo que pasa en la sociedad. Quería consultar por qué las normas no se rigen con respecto al humanismo en vez que al positivismo. No sé si me he dejado de entender, Sí, doctor. a ver, creo que sí, a ver, el positivismo es una corriente filosófica que señala que el verdadero derecho o el único derecho es el derecho dado por el Estado en sus 3 niveles que tenemos nosotros en el Perú, por ejemplo. Entonces, el positivismo puede ser un positivismo, se dice, incluyente y excluyente. Hay matices del positivismo, así que como hay varios hechos naturalismos, el positivismo tiene matices, un positivismo excluyente de la moral, y hay positivismos incluyentes, excluyentes de la moral e incluyentes de la moral. O sea, hay un positivismo más flexible, que es el positivismo que señala que hay partes de la realidad jurídica en que se tiene que aplicar lo que decía Ronald Dworkin, los principios. ¿Ok? Entonces, el derecho es o sea, la aplicación del derecho por los funcionarios y jueces la hacen a los hombres. El derecho es una creación del hombre para el hombre. Entonces, el humanismo, o sea, como pensamiento, como concepción filosófica, tiene relación con el existencialismo, con esta parte de la filosofía o con esta filosofía de que lo más importante no es el ser, no es el conocimiento, no es nada, es la existencia del hombre, de lo que es el hombre. Entonces, en el humanismo, lo más importante es el ser humano. O sea, el centro del derecho es el ser humano. Y la Constitución del 79 lo decía, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Por tanto, si es el fin supremo de la sociedad y del Estado, el hombre, entonces las interpretaciones que se hagan de cualquier norma jurídica, que son normas positivas, tiene que hacerse en función de que el hombre es el fin y no el medio. O sea, pensando en lo mejor para el hombre. Entonces, al menos eso es lo que te entendí, lo que pienso, o sea, lo que yo considero es que el positivismo, sobre todo, no el excluyente, porque el positivismo excluyente separa el derecho de la moral. Pero el positivismo incluyente, un positivismo matizado, es el positivismo que acepta que así como hay normas positivas, también hay valores que hay que tener en cuenta para resolver problemas, sobre todo los problemas difíciles. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el derecho también son valores. Entonces, la valoración la hace el hombre. El derecho es una creación del hombre. Las interpretaciones que se tienen que hacer para aplicar el derecho se tiene que estar pensando en el hombre, en que el hombre es un fin y no un medio. Entonces, si se trabaja de esa forma, no solamente pensando en el prisma constitucional con este famoso neoconstitucionalismo, las interpretaciones del derecho se tienen que hacer en función, o sea, de lo que tenemos. O sea, tenemos que hacer una interpretación pensando en que hay valores y hay hombres. O sea, que este derecho positivo, que también tiene valores, se está aplicando o se está aplicando para solucionar problemas del hombre, problemas vitales muchas veces del hombre, problemas, por ejemplo, de discusión de un mejor derecho, de los ahorros que ha hecho una persona en toda su vida para tener un mueble. Entonces, esa interpretación se tiene que hacer al momento de aplicar el derecho, no solamente teniendo en cuenta el prisma constitucional, o sea, lo que dice la Constitución, sino pensando en este artículo 1. Claro, ahora me parece que el artículo de la Constitución dice la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora, antes decía la persona humana es el fin supremo. Hay ese matiz de la defensa con el fin, para muchos es una trampa. No es que la defensa sea el fin del derecho, el defensa de la persona, sino la persona es el fin del derecho, no su defensa. Se entiende cuando es el fin, se entiende que está también la defensa, ¿no? Entonces, el hombre es el centro del derecho. Entonces, la interpretación de normas positivas, la solución de problemas prácticos que hay y todos los días hay, se entiende que el funcionario o el juez lo tiene que resolver así, desde el prisma constitucional, en primer lugar, y sobre todo, fundamentalmente, pensando en el hombre. O sea, en la solución del hombre como fin, como un fin en sí mismo. Entonces, yo creo que así debería ser. Ahora, hay funcionarios que inconscientemente lo hacen. Esos son funcionarios que no tienen una formación filosófica, que tienen sentido común, o sea, porque todos podemos ser filósofos, todos el actuar, la forma como investigamos, cómo nos comportamos, de un conjunto de creencias que nosotros tenemos, detrás hay una filosofía que muchas veces no se sabe. Las investigaciones, por ejemplo, cuando se hacen monografías, trabajos, y hay una parte que dice antecedentes históricos de un problema que se está investigando, cuáles son los antecedentes de ese problema,
Y le aseguro que el investigador que está haciendo, bueno, esta metodología, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo hizo en primer lugar? Por lo menos que están en los libros. ¿Quién hizo ese tipo de investigación en primer lugar? De lo que tenemos, porque no se sabe si hubo antes. Aristóteles. Aristóteles en la metafísica deberían leer este libro, por lo menos el libro 1 de la metafísica. Aristóteles hace un recuento de toda la filosofía anterior a él, desde Tales de Mileto, incluso antes de él, con los pensamientos de los poetas, con el pensamiento místico de Heródoto, de la historia, de Hesíodo y de Homero. Y luego sigue con Tales de Mileto, con Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides y todos los sofistas. Él hace un recuento de toda la filosofía anterior a él para que haga su filosofía. Entonces, cuando uno hace una investigación poniendo en una monografía o una tesis antecedentes, eres aristotélico. Y seguramente el que está haciendo la investigación o el profesor nunca le ha dicho que esa forma de investigar a partir de los antecedentes es a partir de una investigación que hace Aristóteles, o en todo caso el método del análisis y la síntesis, que lo hace Descartes en el discurso del método. Es otro libro que les recomiendo que lean. O sea, cuando se tiene un problema se hace un análisis, o sea, se hace una desmembración del todo en varias partes para poder entender mejor el problema. Hay que dividir el problema en partes y así podemos entender mejor el problema. Y luego hacemos una síntesis. Ese es un método, es el método cartesiano. Que lo hacemos, es normal hacerlo ahora. Forma parte de nuestra cultura. Pero fíjense, detrás hay una epistemología, hay una filosofía. ¿Ok? Bien, eso es lo que te puedo decir. Ya no sé si te he respondido. Ya. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con Cabero. Si tiene alguna pregunta. Cabero. Sí, doctor. Ok. Gracias. Cabero. Sí, doctor, buen día. Sí, sobre respecto a la ontología jurídica, bueno, yo tengo conocimiento, pues, que ha hecho una clase sobre esto, ¿no? Sobre que es una rama de la filosofía del derecho. Entonces, la ontología fija el ser del derecho, ¿no? Prácticamente su objetivo es filosofar. Entonces, es como aplicando un conocimiento, ¿no? A la propia realidad de lo que se está estudiando. Entonces, yo no entendí dos puntos en realidad. Una de mis preguntas es, ¿qué conocimientos aborda el derecho como fenómeno psíquico, ya que está dentro de un derecho como objeto real? Esto me gustaría una breve explicación, doctor, sobre el fenómeno psíquico. El derecho tiene o sea, si el derecho es una creación del hombre para el hombre, el derecho siempre va a tener una respuesta psicológica a la imposición de una norma. Muchas veces las normas son rechazadas, sobre todo, por ejemplo, cuando te van a subir impuestos, te van a cobrar impuestos. Entonces, hay un aspecto psíquico para la aceptación o el rechazo de una norma. También hay un aspecto psíquico de parte de los que resuelven los problemas, de los jueces y funcionarios. También hay una parte psíquica. ¿Qué pasa si yo me he peleado, me he levantado de mal humor y me he peleado con mi mujer y voy a resolver un problema? Y si yo no sé separar los problemas de mi casa con los problemas de mi trabajo. En Estados Unidos se hacen estos estudios. ¿Cómo resuelve un juez después de tomar un buen desayuno? ¿Cómo resuelve el juez después de haberse peleado con su mujer o tener un problema familiar con algún familiar cercano, la pérdida de un familiar? ¿Cómo resuelve el juez? ¿Cómo resuelve el juez después de un buen almuerzo?
Entonces, ahí hay aspectos psíquicos que hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, eso me parece una cuestión importante a tener en cuenta. O sea, el aspecto psíquico va a estar presente, la parte psicológica va a estar presente en el derecho. No sé si por ahí va tu pregunta, tu primera pregunta. No, sí, sí, claro, doctor, tiene en realidad mucha razón usted al decirnos que de verdad que sí es una parte muy fundamental para la persona este punto, porque si no nos alimentamos bien, si no tenemos una buena vida, o quizás si no tenemos un buen entendimiento, no vamos a reaccionar muy bien ante las cosas, ¿no? Usted tiene razón. Por ejemplo, si un abogado no se alimenta bien, o si un abogado, una persona profesional, sale mal de su casa con problemas familiares, con otro tipo de cosas, entonces no va a rendir muy bien en su trabajo, ¿no? Entonces va a estar quizás pesado todo el día. Sí, es un punto muy importante esto, sí, en Sí, realidad que sí. claro. Y eso lo estudian los norteamericanos, sobre todo los jurrealistas. El realismo jurídico toma en cuenta estos aspectos es parte, o sea, el derecho es una creación del hombre para el hombre y quienes aplican y resuelven los problemas son seres humanos. Los jueces tienen prejuicios, no solamente tienen problemas personales, tienen prejuicios. Quién sabe si son racistas, homofóbicos, no se sabe, eso está en su fuero interno. Y así te resuelven el problema. Entonces, el aspecto psicológico y psíquico es importante, no solamente en la elaboración de las normas, interpretación de las normas que pueden ser, sino sobre todo en la aplicación de una norma, en la resolución de los problemas. Por eso les decía hace un momento que en Estados Unidos hay estudios de cómo resuelve el juez. Les hacen un seguimiento al juez, hacen estos estudios y obviamente con la aceptación de estas personas, porque hay que pedir el consentimiento de si tienen problemas familiares, problemas de un hijo, pérdida de un familiar, problemas conyugales, rompimiento, jueces que están en un proceso de divorcio, por ejemplo, con su pareja, o alejamiento, separación, ¿cómo resuelven los problemas? O cómo yo resuelvo el problema después de comer, de sentarme a comer con mi mejor amigo. O haber almorzado mi plato favorito, o haber almorzado, no tener un buen almuerzo. O sea, ¿cómo resuelvo? Todo eso se puede estudiar, obviamente con el consentimiento de las personas a quienes se está investigando y haciendo el seguimiento de cómo ha resuelto los problemas que estaban en sus manos. No sé si tienes alguna otra pregunta. Creo que ibas con tu segunda pregunta. Creo que... Sí, claro, doctor, sí, ese punto realmente sí es muy importante, el fenómeno psíquico. Es decir, sobre lo que también hablaba en uno de los puntos sobre el derecho como ser espiritual, ¿no? Que lógicamente ya hemos venido viendo, ¿no? Y en ese libro que justo estamos haciendo los seminarios, pues nos habla mucho del derecho espiritual, que tanto se ha usado en los primeros, en los siglos, en la Edad Media, ¿no? Entonces, el derecho espiritual, ¿cómo lo aplican ahora en la actualidad y en la vida cotidiana, ¿no? No solo los abogados, sino los profesionales. ¿Cómo lo están aplicando? Porque prácticamente yo veo ya ahora en la actualidad que ya no tanto se usa pues como que la relación de Dios, el derecho natural, lo que estamos viendo, bueno. Entonces, esto quiero saber cómo es ahora en la vida actual. Bueno, mira, en verdad, el hombre, para mucha gente, el hombre no solamente es materia, sino hay una parte espiritual que tiene el hombre. A veces se hace interpretaciones de tipo religioso, pero creo que hay una parte espiritual. Creo que el ser humano es energía, al menos eso es lo que yo creo, lo que yo pienso. Somos energía. O sea, hay una parte espiritual, pero cuando se habla de esto, o sea, es una respuesta de la ontología, de algún autor que señala que el derecho es el derecho como ser espiritual, y ahí hay un autor, un famoso autor mexicano, Recasensiches, que él dice que el derecho es una forma objetivada de la vida humana.
O sea, el ser humano, o sea, como es una forma objetivada de la vida humana, o sea, la vida humana no solamente es una cuestión fáctica, no es una cuestión de relaciones simples entre las personas, sino hay una relación, como le decía, espiritual, de energía. Y yo creo que eso también juega un papel importante también al momento de resolver problemas, de hacerlos, de dictar las normas y de hacer los problemas. Creo, o sea, eso considero. O sea, pero cuando se dice que como ser espiritual, no necesariamente estás pensando en la religión, en Dios y todas esas cosas, sino este componente que tenemos de materia y espíritu, o materia y forma, que decía Aristóteles. Entonces, esta parte me parece que es importante porque la espiritualidad forma parte también del ser humano, no solamente la parte psíquica, sino las creencias que uno puede tener en su formación, ya sea religiosa o no religiosa necesariamente. Una persona atea, desde mi punto de vista, una persona que no cree en Dios, desde mi punto de vista es personal, yo creo que también tiene una parte espiritual. Es una parte espiritual en el sentido de que también es energía. Las personas humanas somos energía también. Hay personas, yo he tenido oportunidad, cuando he sido jefe zonal y de atender gente, a veces en el registro, viene cargado la gente. Se le siente con una energía negativa. Sobre todo cuando uno tiene percepción. Entonces, todo eso también cuenta para la aplicación del derecho. O sea, y lo que pasa es que estos estudios, esta forma de estudiar el derecho, lo hacemos solamente, imagínate, estamos haciendo un pequeño comentario, pero de esto se puede hacer un estudio más serio. No sé si me dejo entender, es una parte pequeña sobre la parte espiritual que tenemos en la aplicación y en la solución de conflictos de personas, en una solución de conflictos de problemas jurídicos. ¿Ok? Eso es lo que te puedo decir. Sí, doctor. Sí, Ya. sí, está bien. Ok. Sí, claro. Ya. Vamos ahora con Brian Varías. A ver, Brian. Sí, profesor. Sí, bueno. Mi pregunta es como que, ¿cómo se relaciona la ontología jurídica con la vida diaria? Con la vida diaria. La ontología jurídica, o sea, detrás, lo que pasa es que la filosofía, la forma como resuelven, sobre todo en casos difíciles, los funcionarios y jueces tienen una filosofía detrás. Y si tienen una filosofía detrás, que muchas veces no lo saben, ahí está la ontología. Al momento de resolver, ¿cómo consideran el derecho ellos? ¿Solamente como norma, como un derecho positivo? Si son estos positivistas a rajatabla, que solamente el derecho lo dice y el derecho resuelve problemas y no va más allá, entonces este funcionario que está resolviendo de esa forma tiene detrás una filosofía y tiene una ontología. No lo sabe. Probablemente no lo sabe y no le interesa. Pero el comportamiento de las personas al momento de resolver un problema jurídico de los funcionarios y jueces y fiscales, detrás de todo ello hay una filosofía. Hay una filosofía, ¿ok? Entonces, hay una ontología en la vida diaria. Desde el momento en que este abogado está pensando, cuando le preguntas qué cosa es el derecho, y él te responde es un conjunto de normas que regula la conducta humana. Estoy ensayando una definición que se me ocurre. Esa definición que tiene y esa forma de entender el derecho es
una posición ontológica. No sé si me he dejado entender. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, bien, no sé si hay alguna pregunta más, ya son las 7 de la mañana. No sé si tienen alguna pregunta más, algún comentario adicional. Han intervenido siete personas que tienen evaluación, o sea, me parece un buen número. Bien, miren, voy a suspender la clase y yo les agradezco por esta clase. Son las 7 de la mañana. Tengo entendido que hay problemas. Estoy escuchando sirenas por acá, por mi casa. Yo vivo cerca del aeropuerto. Recién me he enterado que al día de ayer en la noche que no sé quién está paralizando esta ciudad que no debería hacerse. Los que quieren paralizar, que paralicen, que hagan sus protestas en forma pacífica, pero la gente que quiere trabajar debe trabajar, sobre todo la gente del día a día. Entonces, pero en esta ciudad siempre, lamentablemente, se dan estas situaciones. Probablemente sus protestas sean justas, pero no pueden paralizar una ciudad. No pueden paralizar, no nos pueden involucrar a todos en estos problemas. ¿Ok? Entonces, nos quedamos ahí, yo les agradezco. Lo único que voy a hacer es pasar la lista de asistencia, solamente por una cuestión administrativa. Entonces, voy a dejar de grabar en estos momentos, agradeciéndoles a todos para pasar la lista de asistencia.